volvemos a la presidencia de Irigoyen, ¿sí? Estamos en 1930, ¿sí? Acordate, 1930. En 1928 había sido elegido con este plebiscito, ¿sí? Como acá lo dice, plebiscito entre comillas, eh, y ahora en 1930 tenía una elección que en conjunto era buena, pero que, bueno, le había quitado el apoyo y fundamentalmente en la capital federal había salido tercero. Entonces, de marzo en adelante todo se acelera. Las sesiones del Congreso no eran otra cosa que furiosas batallas verbales en torno a diplomas y comicios. La oposición, estimulada por los resultados electorales, extrema sus acusaciones. Irigoyen, ese tirano senil, está rodeado de un círculo que le imprime ejemplares especiales de los diarios para que no se intranquilice y le llevan muchachas bonitas para entretenerlo. Toda clase de dislates corren en esos días como moneda de buena ley. El diario Crítica se lleva la palma de las injurias contra el peludo, y La Fronda ventila en su primera página la incontinencia urinaria del presidente. Y acá, bueno, vos podés decir, con la perspectiva histórica que tenemos hoy, ¿quién no sabe que a Irigoyen le imprimían los diarios con noticias que a él le hicieran bien y no con la realidad? Bueno, a ver, esto, según el autor, no sucedía. Pero nosotros lo sabemos, nosotros tenemos una verdad y jamás se nos ocurrió preguntarnos si era verdad o no. Y esto es parte de lo que decía Jaureche de las onceras y cómo se instituyen. Bueno, esto se fue instituyendo a lo largo de los años por todo un aparato que empezó con estas mentiras en esta época y que es un aparato que todavía sigue funcionando, entonces son mentiras que son mantenidas a lo largo del tiempo. Entonces vos, de tanto escucharlo, desde que naciste lo escuchaste, te hablaron de Irigoyen alguna vez, el viejo loco o senil que le imprimían los diarios, y bueno, te la vas creyendo porque vas creciendo con eso y ya todo el mundo lo acepta. Entonces, acá volvemos a lo mismo que decimos siempre, cuestionemos las cosas, cuestionemos las onceras, no seamos sonsos, ¿sí? Pero Irigoyen sigue sin inmutarse. El radicalismo intenta débilmente contraatacar, movilizando a sus huestes de comité en actos de apoyo al gobierno. Entonces, los opositores claman que es la mazorca rediviva y comparan a Irigoyen con Rosas. ¿Pero a qué se debe todo este barullo? ¿Por qué esta ofensiva contra un gobierno que no reprime, no persigue, que en el peor de todos los casos es inoperante? Y lo que ocurría era una consecuencia directa del plebiscito de 1928. Las fuerzas conservadoras no habían nunca podido articular un partido que jugara frente al radicalismo, el contrapunto previsto por la ley Sáenz Peña. ¿Sí? Un partido en el gobierno, el otro esperando el turno desde la oposición, ¿no? Que es más o menos un poco en lo que se basa nuestra democracia hoy. Pero bueno, acá dice que las fuerzas conservadoras no habían podido articular un partido que estuviera dentro de este juego. Y acá un paréntesis. Ojo porque estas mismas fuerzas hoy lo están manejando desde ese lado. Si vos tenés casos como, bueno, en Buenos Aires está el gobierno del amigo Mauricio, está, y es esto, ¿no? Han logrado entrar, no quizá de una manera muy no decir lo correcto, porque de hecho, bueno, ha sido elegido, o sea que es de manera correcta, y yo creo, bueno, son elecciones democráticas, bueno, han estado acá. Ahora, no de manera satisfactoria ha transcurrido el gobierno de Macri para mí en este caso, porque justamente los intereses, yo creo que ha sido de una gran habilidad meter a estas fuerzas conservadoras de esta manera, pero bueno, no son las fuerzas que van a responder en favor de la mayoría, ¿sí? Están aquí porque han encontrado, se ve que han leído este libro y han dicho, bueno, tenemos que meternos en el jueguito este de la democracia, pero están respondiendo a intereses reducidos, digamos, de alguna manera.
Durante la primera presidencia de Irigoyen, los conservadores se desintegraron y buscaron infiltrarse en el nuevo oficialismo o tocarlo desde el Congreso. Los grandes diarios y las posiciones que controlaban, ¿sí? El sextenio de Alvear fue un alivio y les permitió fomentar la división radical, esperando impedir el retorno de Irigoyen a través de una conjunción antipersonalista conservadora. Pero acordate que los antipersonalistas son la facción del partido que iba en contra de Irigoyen y a los cuales Irigoyen les ganó en las elecciones, ¿sí? Pero cuando la elección de 1928 evidenció la sólida mayoría irigoyenista, entonces la perspectiva de otra presidencia peludista los desesperó. Nunca volverían al poder mediante elecciones, pensaron, y por lo tanto había que buscar otros medios. El ex ministro de Guerra de Alvear, Agustín P. Justo, tenés alguna autopista que se llama de esta manera, empezó, hoy no, en aquella época todavía no existía, hoy tenés, creo que es la 14, la Nacional 14, creo que es la que va por Entre Ríos, Corrientes, así para el norte. Bueno, pero este Agustín P. Justo empezó a conspirar con el grupo de jefes que le eran adictos, esperando el desgaste del gobierno para activar su complot. A mediados de 1930, su propia urdimbre se enredó con la que paralelamente estaba tejiendo el general José F. Uriburu, ex diputado conservador, que se había rodeado de un grupo de jóvenes deslumbrados por el espectáculo imperial de Mussolini. Y Uriburu también tiene una calle. Yo creo que tenemos que empezar a preguntarnos qué tipo de homenajes hacemos acá que le ponemos calle a esta gente, ¿no? Cada general perseguía propósitos diferentes. Justo quería sacar a Irigoyen y tras Cartón estructurar un frente político con conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes para hacerse elegir presidente. En cambio, Uriburu aspiraba a un cambio de fondo, reformar la Constitución para establecer un Estado corporativo, imponer el voto calificado y crear un sistema autoritario y jerarquizado. Sí, en otras palabras, quería implementar el fascismo acá en Argentina. Lo quería implementar por la revolución, ¿no? Después algunos conceptos fascistas han sido implementados de otra manera, pero bueno, el tipo lo quería implementar así a rajatabla, era un idealista del fascismo. Ambos conversaron a través de delegados. Justo no tuvo inconveniente en aceptar aquellos delirios, pues sabía que Uriburu, aunque valiente y decidido, era poco habilidoso y su utopía habría de agotarse en el camino. Uriburu, por su parte, aceptó modificar el texto de la proclama revolucionaria para no asustar con sus sueños fascistas. Fue un negocio de gitanos en el que cada uno creyó engañar al otro en aras del fin común, tumbar al gobierno. A fines de agosto todo está listo. El tema de la revolución se discutía públicamente. La agitación política se mantenía en ebullición por los diputados opositores y los diarios. Pocas voces se alzaron para advertir el peligro que corrían las instituciones. Solo un jurista de nota, Alfredo Colmo, y el dirigente socialista Nicolás Repetto hicieron llamados a la cordura. Nicolás Repetto de aquella época, ¿no? El que hizo Sábado Bus y todo eso, ¿no? Un dirigente socialista, otra cosa, ¿no? Pero no había espacio para la sensatez y hasta los sucesos más triviales se aprovechaban para acorralar al gobierno. En la exposición rural, el ministro de Agricultura fue silbado al punto de que no pudo pronunciar su discurso. Todo Buenos Aires estaba enamorado de la revolución. Buenos Aires, ¿no? Pues el resto del país permanecía tranquilo, salvo San Juan y Mendoza, donde la proximidad de las elecciones caldeaba los ánimos bajo intervenciones federales acusadas de incurrir en presiones de toda la haya. Una de las pocas acusaciones opositoras no desprovista de verdad. Solo faltaba algún detalle. ¿Sí? Un alboroto estudiantil, por ejemplo, o un muerto. Esto completaría las condiciones pre-revolucionarias.
Si se pudiera escoger el país donde se nace, seguramente al Uruguay no lo elige casi nadie. Es un pequeño corazón entre gigantes enclavado en el confín del mundo subdesarrollado. Aunque el progreso llegue tarde y vayamos muy despacio, aunque nos vendan el país sin ni siquiera consultarnos, sé que no existe en este mundo una tierra más hermosa, y hay una luna en carnaval más caprichosa. Nuestra bohemia juventud, enamorada del tablado, ya se aburrió de consumir el rock and roll preprogramado. Somos la barra de la esquina de esta América Latina, que ha decidido hacerse oír del río Bravo a las Malvinas. Cada voz es resistencia y resistir es nuestra historia, y cada murga es una estrella que está para nuestra memoria. La marca narca de este tiempo de dudas y contradicciones. Pelearemos la batalla con estos coros y marrones, y cada murga es un baluarte de la cultura de los barrios. Entre partidas y reencuentros uno aprende con los años de la alegría de la gente, es objetivo indispensable, y que la risa de la murga desenmascara lo culpable. ¡Viva la murga! ¡El carnaval! Átomos de convivencia. ¿Vos te diste cuenta que si en vez de tirar ese papelito a la calle, te lo guardás en el bolsillo y después lo tirás en un tachito de basura, todo se mantiene más limpio? Un aporte de Danza de Palabras. El 29 de agosto, la ciudad amaneció empapelada de carteles firmados por el presidente de la Liga Patriótica. Exigía la renuncia del presidente y decía: la renuncia o la guerra necesaria. Al día siguiente, otros carteles signados por una juventud universitaria reclamaban al gobierno explicaciones sobre sus alarmantes actividades bélicas. Ese día trasciende que el presidente está enfermo. El 2 de septiembre, la noticia bomba. El ministro de Guerra, general Luis de Lepiane, renuncia a su cargo. En su dimisión, después de reafirmar su solidaridad con el presidente, denuncia que ha encontrado a su lado, y esto es textual, pocos leales y muchos intereses. De Lepiane tiene la autopista de Lepiane, creo que es la que va para el lado de 6. Y este tipo de Lepiane daba en la tecla. Había seguido el hilo de la conspiración y arrestó a algunos de los jefes comprometidos, pero el presidente le ordenó dejar sin efecto esas medidas. Era que Irigoyen no creía que se estuviera conspirando y su vicepresidente, Enrique Martínez, así como el ministro del Interior, Elpidio González, le aseguraban que de Lepiane veía fantasmas y creaba inquietud con sus medidas. Ahora, ¿qué responsabilidad tuvieron en la indefensión del gobierno estos dos tipos, sí? Mucho se ha debatido sobre el tema, pero el veredicto de la historia es, en el caso más benigno, ambiguo. Lo cierto es que tanto Martínez como González mantuvieron hasta el final una actitud sospechosamente pasiva frente a la conjura y ante la revolución misma. El mismo día de la renuncia de Lepiane, Crítica publica un título a toda página: La situación del país es una bomba que no tardará en estallar. Las oficinas de Crítica eran el centro de reunión de los conspiradores. Meses más tarde, el diario de Botana sería clausurado por sus compañeros de complot.